Final, ¿ya? Mm, Bien, a ver. mm, Importante poder establecer esto, ¿no? A ver, ujú, ya, bien, ya. A ver, vamos a. Bien, a ver, vamos a ver un video, ¿ya? Que nos muestra acerca del tema, ¿ya? El Perú avanza y crece y nuestro principal anhelo es que cada familia peruana que habita a lo largo y ancho de nuestra patria viva segura en un clima de paz y tranquilidad. Y es que una sociedad protegida y segura fortalecerá el desarrollo integral de nuestro país. Desarrollo y seguridad van de la mano, protegiendo a cada peruano. ¿Qué es seguridad nacional? Es la situación en la cual el Perú y cada uno de sus ciudadanos se encuentran protegidos frente a las amenazas que acechan la soberanía, la independencia, la integridad territorial, el Estado constitucional de derecho, los intereses nacionales, la paz social y los derechos fundamentales. ¿Quién se encarga de proteger nuestra seguridad nacional? El Estado, a través del Sistema de Defensa Nacional, SIDENA, garantiza la seguridad nacional mediante acciones de naturaleza diversa y carácter multidimensional, con la finalidad de crear las condiciones propicias para el bienestar general. El Sistema de Defensa Nacional está presidido por el Presidente de la República y se compone por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, SEDENA, la Dirección Nacional de Inteligencia, los ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales y gobiernos locales. El Sistema de Defensa Nacional tiene como ámbito de aplicación todo el territorio de la República y comprende además de sus componentes a las personas naturales y jurídicas de nacionalidad peruana, así como a los extranjeros domiciliados en el país. Por lo tanto, todos estamos comprometidos a participar en la defensa nacional. ¿Sabías que desde el 2012 hay un organismo del Estado que se encarga de asegurar la dinámica del sistema de defensa nacional? Hablamos de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, SEDENA, órgano adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, cuya misión comprende la gestión del sistema de defensa nacional, con énfasis en la articulación de sus componentes y creación de sinergias para los fines de las políticas y la estrategia de seguridad y defensa nacional. ¿Qué otras acciones desarrolla la SEDENA? La seguridad de los estados tiene hoy un enfoque multidimensional. Esto quiere decir que las amenazas
no solo son las tradicionalmente conocidas, que comprenden enfrentamientos militares, sino también aquellas que combinan problemáticas políticas, económicas, sociales, medioambientales y seguridad humana. En este contexto, la Sedena diseña la política, formula la estrategia, conduce el planeamiento estratégico integral que garantiza una respuesta eficaz del Estado en los escenarios donde se desenvuelve el crimen organizado, los ciberataques, el deterioro ambiental, los conflictos sociales y toda aquella circunstancia que atente contra nuestra seguridad nacional. La coordinación permanente con los ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales y gobiernos locales permite la generación de respuestas multisectoriales a problemas multidimensionales, factor clave para garantizar el clima de paz que necesitamos y merecemos como nación. Esta coordinación se efectúa a través de las oficinas de Seguridad y Defensa Nacional. ¿Qué son las Oficinas de Seguridad y Defensa Nacional? Todas las entidades que conforman el Sistema de Defensa Nacional deben contar con una Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, OSDENA, quienes son las encargadas de planificar y estructurar las acciones que desarrollarán en la implementación de la política, la estrategia y del planeamiento estratégico integral de la seguridad y defensa nacional. La seguridad es un factor clave para que el Perú esté en condiciones de competir en el mundo, siendo por ende la garantía para su desarrollo, la paz social, el Estado constitucional de derecho y la soberanía plena que con ello se obtiene. Todo esto nos permite disponer como ciudadanos de la confianza en las instituciones y de cada vez mejores normas de conducta y convivencia entre las personas, accediendo así a un crecimiento integral y sostenido en la búsqueda del bienestar general. La Sedena es una entidad de gestión pública moderna y reconocida por su efectividad en la articulación del sistema de defensa nacional y su importante labor que contribuye a garantizar la seguridad nacional. Listo, esto es en cuanto a lo que es el sistema de defensa nacional, ¿no? Eh, Dato muy importante, chicos, es el de poder establecer, ¿no? Lo que nosotros conocemos parte del sistema, ¿no? ¿No? De lo que es el sistema mismo, ¿no? ¿Ya? Ahora, también necesitamos reconocer algo muy importante, ¿ya? El Sistema Nacional de Defensa Civil, ¿ok? Esto también lo vamos a elaborar el día de hoy, ¿ya? Ya. He visto algo que me ha agradado. Bien, vamos a ver el video de Sistema de Defensa Civil. ¿Sabías que tu perro puede razonar y sentir? Hola, yo soy Valeria Aybar. Y yo soy Leslie Stark. Y juntos... Bienvenidos chicos a un video tutorial más del área de personal social. Quien te habla es tu profesora Beatriz Morochara Valdés. Y el día de hoy trataremos el tema, el Sistema Nacional de Defensa Civil. Interesante, ¿verdad? Muy bien. Para esto tenemos un propósito. Reconocer la importancia del Sistema Nacional de Defensa Civil.
Y para poder cumplirlo, chicos, debemos observar atentamente el video tutorial y escucharlo. Muy bien, iniciemos entonces. El Sistema Nacional de Defensa Civil. ¿Qué es el Sistema Nacional de Defensa Civil, chicos? En realidad, chicos, este sistema es un conjunto de organismos públicos, ¿ok? Y sociales de normas, recursos, doctrinas, que en realidad buscan proteger a quién, a la población, ¿sí? En caso de desastres de cualquier tipo. La institución que se encarga de conducir este sistema es el INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil. Este organismo, chicos, planifica, coordina y supervisa todas las actividades de defensa civil en todo nuestro gran Perú, en todo nuestro país. Entonces, queda claro que el Sistema Nacional de Defensa Civil es un conjunto de organismos, ¿ok? Listo. Y el Instituto Nacional de Defensa Civil, este se va a encargar de planificar, organizar y coordinar las actividades de defensa civil en todo nuestro Perú. Sigamos entonces. Vamos a conocer los comités de defensa civil. ¿Pero para qué sirven estos comités? Les comento. Para que el Sistema Nacional de Defensa Civil funcione, es fundamental, chicos, es fundamental que la comunidad participe a través de los comités de defensa civil regionales, provinciales, distritales, ¿ok? Y estos cumplirán diversos roles y funciones. Vamos a conocer algunos de estos momentos y algunas de estas funciones en diversos momentos que se presentan. La prevención. Organizan comités de defensa civil en instituciones de su zona, capacitan a la población, realizan simulacros, etc. El comité compuesto por estas personas tiene la función de prevenir y organizar de modo responsable a la población, como lo podemos observar en esta imagen, donde un grupo de personas está simulando, ¿no?, un simulacro. Y para esto, pues ha sido necesario una capacitación. ¿Y quién se encarga de esto? El comité encargado de prevención. Posterior a esto, conozcamos durante el desastre. También hay comités que se encargan que durante el desastre contribuyen al mantenimiento del orden, brindan los primeros auxilios, evacúan a la población, etc. Cabe mencionar, chicos, que para esto los integrantes de los diversos comités están preparados para suplir estas actividades con diversas capacitaciones que se les brinda. ¿Listo? Y también, después de las emergencias, tenemos encargados que apoyan las acciones de búsqueda, de rescate y evalúan los daños también, reciben y almacenan y contribuyen las donaciones, etc. Entonces, es muy importante que funcionen los comités de defensa civil y estén totalmente organizados. Pasamos a la cultura de prevención. ¡Wow! Este punto es muy importante. Pero chicos, ¿qué es la cultura de prevención? ¿Qué es la cultura preventiva? Muchos se preguntarán. La cultura preventiva en sí, chicos, vendrá a ser el conjunto de conocimientos que tú vas a tener que obtener, ¿sí?, tú como estudiante, y las normas, principios y hábitos de seguridad que van a permitir que la población pueda responder de manera adecuada ante las emergencias o desastres. ¿Listo? Esta participación comunitaria, porque es un rol comunitario, ¿listo?, se realiza a través de los comités de defensa civil que anteriormente ya se los comenté. ¿Ok?